Ja està. Hola, bona tarda. Benvinguts al tercer dia de les terceres jornades de fotografía social. Después de estos 2 días, creo yo, tan intensos que hemos vivido, ¿no? A nivel de vivencias personales, a nivel de los trabajos mostrados por los fotógrafos, a través de todas las experiencias de personas que trabajan con todo el tema de la infancia, pero no solo desde el mundo de la imagen, sino también desde el mundo, pues como era ayer, desde el mundo de la medicina, de la psiquiatría, desde el mundo de la administración, como el primer día con María Jesús Larios. Hoy vamos a terminar esta tercera edición volviendo un poco quizá a irnos fuera, ¿no? Es decir, ayer estuvimos muy centrados en todo lo que era el ámbito de Cataluña o del Estado español y aquí en este caso a través de los trabajos de Ángel vamos a poder otra vez viajar y volver otra vez a ver en este caso todo el tema de la relación de la infancia con la pobreza y algo muy importante como es el tema de la educación, la mujer y todo, ¿no? Entonces creo que bueno, Ángel en este caso es una persona con los trabajos y la experiencia suficiente como para poder ampliar todo lo que hemos estado viendo estos dos días. Agradecerle evidentemente que haya venido aquí, que venga a participar con nosotros, aparte una persona que colabora con la Fundación Vicente Ferrer, por lo tanto es casi una obligación el que tenga que estar aquí entre nosotros. Y nada, deciros esto, que ahora seguiremos un poco la dinámica que hemos hecho estos 2 días. Tenemos primero a Ángel, después un pequeño turno cortito de preguntas y después Dorín nos va a estar hablando un poco, en este caso, de toda la experiencia a lo largo de 30 y pico de años de lo que es la mujer, en este caso en la India. Nada, muchas gracias. Esperar que las personas que habéis venido estos 3 días hayan sido provechosos para vosotros y vosotras. Y nada, esperar que dentro de 2 años otra vez podamos volver a realizar unas jornadas de esas características. Muchas gracias. Hola, buenas nit. Bueno, ante todo, muchas gracias al Institut Fotogràfic de Cataluña y a la Fundación Vicente Ferrer por haber pensado en mí para venir a participar en estas jornadas. El tema es que cuando me plantean infancia y pobreza, de pronto empiezo a pensar qué es lo que puedo enseñar de esto, ¿no? Y después de tantos años de trabajo y habiendo reflejado tantas cosas en diferentes lugares del mundo, claro, había muchos enfoques posibles. Entonces creo que, además de reflejar eso tan terrible que es la pobreza, las situaciones de gente en condiciones extremas, también hay otra cara que es la de la gente que está trabajando para que las personas salgan de esas situaciones. Entonces se me ocurrió el tema de la educación como herramienta para erradicar la pobreza. Esto tan importante que nosotros en nuestras sociedades lo tenemos todos los días y que muchas veces no lo valoramos. Mis hijos, por ejemplo, que en un momento dado uno de ellos renegaba de estudiar, que no le interesaba, y yo le contaba experiencias que había visto de niños en Nepal o lugares remotos donde estaban condenados a estar en una situación de la que no iban a salir nunca por no poder competir con otros en condiciones de igualdad, porque ellos no tenían, a veces no sabían ni leer siquiera, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que hay cosas tan importantes que tenemos todos los días y que no sabemos apreciar. Y bueno, este es el enfoque que le he dado, la educación como herramienta para erradicar la pobreza. Y he elegido 4 temas diferentes en 4 diferentes lugares del mundo y estaba pensando que bueno, la pobreza tiene diferentes motivos, ¿no? En este caso me he centrado, tema 1, en las causas naturales, Etiopía, que estuve hace 2 años con Ayuda en Acción tratando de reflejar la situación de lo que era la peor sequía de los últimos 50 años.
un tema que desgraciadamente ni se dio con la importancia que requería en los medios de este país. Ese fue el primer tema que elegí para iniciar esto. Luego hay otras causas que son el origen o que condicionan las situaciones de pobreza y desigualdad, que son las causas políticas. Llevo 20 años trabajando con el exilio tibetano en todo el mundo y he reflejado esto desde montones de ópticas y ángulos diferentes. La educación es algo fundamental para el pueblo tibetano. Desde que el Dalai Lama escapó de Tíbet en el año 59 y se instalaron en el norte de India, detrás de él lo siguieron 80.000 personas, luego más gente todavía. Entonces se dieron cuenta que esa situación de exilio podía durar poco o muchísimo tiempo y que tenía que normalizar más o menos su vida, tratar de mantener en el exilio sus mismas tradiciones, costumbres que tenían allí mismo en su país. Entonces la educación fue primordial para ellos. Establecieron lo que se llaman las Tibetan Children Village, y esto es para niños pequeños que en muchísimos casos son llevados por sus familias, los dejan ahí, se vuelven al Tíbet, todo esto clandestinamente, o los mandan a los niños con otras personas para que puedan estudiar y formarse de acuerdo a sus tradiciones y creencias. Luego hay otra escuela como es el Transit School, que es una escuela para generalmente gente que no ha tenido educación previa en el Tíbet, que en muchos casos son nómadas, y como están en una nueva vida, en un país, no hablan la lengua, no tienen una situación, no tienen una documentación para poder residir legalmente siquiera, están en situaciones totalmente desfavorables, lo que hacen es formarlos durante un periodo más o menos breve de tiempo para que tengan conocimientos de hindi, y de ciertas otras herramientas que le puedan servir en su nueva vida. Luego, un tema que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, porque Victoria Subirana, a la que se llamó Vicky Sherpa, la maestra de Katmandú, una persona de aquí, de Cataluña, se fue a Nepal en un momento y vio la situación de los niños, de la educación, quedó tan impresionada con todo esto que decidió irse allí. Y para eso estuvo un año trabajando duramente, ahorró todo el dinero, vendió todas sus pertenencias y se desplazó a Nepal y allí estuvo 30 años de su vida con un proyecto increíble. Yo la conocí cuando hizo su primera escuela, visitamos con ella todos los barrios de gente de castas bajas, donde había muchos temas de prostitución, alcoholismo, etcétera. Y ella iba rescatando a estos niños y llevándolos a esta primera escuela. Luego creó una segunda escuela, luego llegó a proyectos más importantes con el gobierno de Nepal, unas universidades de aquí de Cataluña, etc. Desgraciadamente, este proyecto tan maravilloso que además hemos publicado hace poco en El País, en Planeta Futuro, aquí tenemos a una reportera del diario, Tiziana. Publicamos un reportaje porque coincidían estos 30 años de su labor en Nepal. Pues días atrás me entero de que se cierran todos estos proyectos, se acaba todo esto, muy a pesar de ella misma y tal. Bueno, ese es el tercer tema. Y luego hay otro tema más que ya tiene que ver con la Fundación Vicente Ferrer, con la cual yo tengo una vinculación intermitente desde hace muchos años. En el año 2001 estaba allí en India haciendo otras cosas y conocí a Moncho Ferrer, el hijo de Vicente y Ana Ferrer, en el norte de India, en Gujarat, donde había habido un terrible terremoto y ellos habían acudido con un equipo de emergencia, ingenieros, etcétera, alimentos, para tratar de ayudar a esa gente en esa situación. Durante 2 semanas yo estuve documentando todas las consecuencias del terremoto y tuve un contacto con Moncho, que me invitó a bajar a Anantapur cuando quisiese.
Y en ese mismo viaje decidí en un momento cambiar el rumbo y visité la fundación por primera vez, todavía vivía Vicente Ferrer. Y a partir de ese momento he ido bastantes veces. He hecho diferentes reportajes que os voy a enseñar aquí al finalizar estas proyecciones. Algunos de ellos se publicaron en El País también, en El País Semanal, por ejemplo, con la periodista Lola Huete Machado, de quien extraje algunos textos como de otros periodistas aquí para ir tratando de ir acompañando las imágenes con palabras bien documentadas. Otro viaje que hice a la fundación fue con el escritor Manuel Rivas. Escribió un libro, yo lo documenté con fotos y luego publicamos también en El País una crónica llamada Nosotras, Diosas y Estrellas, que hablaba de mujeres y su situación allí a través de una serie de personajes que vamos a ver aquí. Bueno, ya sin más, que me he extendido mucho y el tiempo creo que son 45 minutos, a ver si empiezo con la proyección y os voy contando cosas. He tomado notas y voy a tratar de ir más o menos acompañando el ritmo de la proyección, o sea que puede ser que en un momento dado haya algún traspiés y tal, pero bueno, lo solventaremos. Esto comentaba que hace 2 años Etiopía sufrió una de las sequías más terribles, la más intensa en los últimos 50 años. Entonces nos desplazamos ahí con Eva Mateo, que es periodista y era parte entonces del Departamento de Comunicación de Ayuda en Acción. Nuestro cometido era reflejar en qué situación estaba todo esto y sobre todo el acceso al agua que tenía la gente. Os voy a leer unos datos. En el segundo país más poblado de África, millones de etíopes se enfrentan a una grave situación de inseguridad alimentaria debido a la peor sequía en 50 años provocada por el fenómeno climático El Niño. En mayo de 2016, Naciones Unidas cuantifica el número de damnificados entre 12 y 18 millones de personas. 7,5 millones de agricultores necesitan semillas de forma urgente para afrontar la primera temporada de siembra del año, en un país en que más del 80% de la población depende de la actividad rural. Hay 2.200.000 niños menores de 5 años y mujeres embarazadas con malnutrición moderada y 450.000 niños con malnutrición severa. Estos son imágenes de la zona donde estuvimos, es el norte de Etiopía, una región que se llama Yanamora y otra que es Bukro. 8 de cada 10 etíopes viven de la agricultura. Sin embargo, en el último año han visto impotentes cómo se han perdido hasta un 90% de las cosechas debido a la falta de 2 temporadas consecutivas de lluvia. Estos que vemos ahora son pozos de agua y nos comenta que la ladera de la montaña de Emba Jaliwo está formada por terrazas que facilitan la infiltración del agua de lluvia y evitan que ésta se quede en la capa superficial y así poder aprovecharla para los cultivos. Esto estaban haciendo o reconstruyendo pozos, pero no había agua, no estaba lloviendo. Los temas de la distribución y acceso al agua. Esto es una fuente de las que anda por ahí. Estos bidones, los jerrycans que cargan 20-25 litros de agua, esto que viene por una manguerita por ahí, que la están sacando de un camión así malamente. Mujeres y niñas, las principales responsables de que haya agua en los hogares, hacen largas colas con sus jerrycans, bidones amarillos de alta capacidad en los puntos de distribución.
En Etiopía, solo 2 de cada 10 hogares rurales disponen de agua corriente y casi la mitad depende de fuentes y pozos públicos para abastecerse. El problema del agua es un problema de mujeres, asegura Bualej Atmasu, la responsable del Comité del Agua de Yanamora. Según varios estudios, los proyectos de agua son entre 6 y 8 veces más efectivos cuando involucran a las mujeres. Cada día controlan la llegada del suministro de camiones, avisan a los vecinos y llevan el recuento para que el reparto sea equitativo. En todo el mundo, las mujeres invierten 200 millones de horas al día en recoger agua, hasta 1/3 de su jornada de trabajo. Esta tarea, que comienza a muy temprana edad, les provoca en ocasiones desplazamiento del útero y problemas para tener hijos. Además, les impide que puedan completar sus estudios o dedicarse a tareas generadoras de ingresos para la familia. En Etiopía, la mitad de las mujeres rurales carece de estudios. Estos 2 días, momentos del día, la gente tenía acceso a estas fuentes en el pueblo este de Yanamora, donde durante 1 hora o algo así se daba el agua para que pudieran llevársela en estos bidones y tenían la capacidad esta limitada de llevarse un par de ellos a sus casas. Estas son las colas que están ahí, toda la gente esperando el momento en que puedan ir a cargar el agua y tal. Esto día a día. Ayuda en Acción tenía varios proyectos allí. Entre ellos había un camión que iba a cargar agua a un río y luego la desplazaba a zonas del interior donde la gente iba a repostar, a cargar. Este camión abastece el depósito de Auchara, un pueblo de la zona del norte. Realiza todos los días el camino hacia un río cercano del que extrae el agua y que a simple vista parece seco. Su capacidad es de 10.000 litros y de él se abastecen 220 personas. Se sitúa al lado de la escuela rural, una buena oportunidad para distribuir el agua después de las clases. Este es otro de los problemas que había, que con la sequía, la falta de alimentos y todo esto, las escuelas en muchos casos se despoblaban porque los niños no asistían a clase. Esto lo vamos a ver después con el tema de las escuelitas. Ahí encontré a un personaje increíble que luego lo veréis, que es el padre Ángelo Larán, un sacerdote vasco que está haciendo una labor increíble ahí desde hace mucho tiempo. Este es un centro de asistencia pequeño. Visitamos este y luego el hospital de Búcoro. Según el testimonio de la enfermera del centro de este lugar, a las madres les falta leche o es de baja calidad. Aquí les damos un suplemento nutricional porque tanto ellas como sus hijos vienen con diarreas, anemia o enfermedades de la piel por la falta de higiene. Si no llueve, la situación empeorará. Cada mes, 1 centenar de niños son atendidos por desnutrición moderada, un problema que a día de hoy sufren 2,5 millones de menores y mujeres en el país, a los que hay que sumar 450.000 niños con desnutrición severa y que se ha visto agravado por la extrema sequía. Uno de los principales problemas es la falta de leche de las madres que no pueden alimentarles. Al carecer de agua, los niños no se lavan la cara ni las manos y presentan heridas en la piel y tracoma, una infección ocular que es la primera causa prevenible de ceguera a nivel mundial.
Aquí está el caso de unos hermanitos, que en una imagen que aparecerá luego, esto es un caso de espina bífida, que se dan muchos de estos. Los hermanos estos que tienen un peso que es un 30% inferior al que le correspondería para su edad, lo que les puede acarrear problemas de desarrollo en el futuro y una herencia desfavorable para las siguientes generaciones. Es el círculo vicioso del hambre. Este es un caso de neumonía. Habían tenido 300 casos de espina bífida. Estos son los niños que tienen 30% de peso menos del que le corresponde. Nos decían también que los tratamientos antirretrovirales y para combatir la tuberculosis los suministra el gobierno de forma gratuita. Es lo único que da el gobierno. Y dicen también que la asistencia médica en el hospital en su momento era gratuita, pero ahora tienen que pagar por el material utilizado aunque el médico no se paga. Y un catarro simplemente puede costarles 4 euros, algo que las familias no se pueden permitir de ninguna manera. Estas son imágenes del mismo pueblo de Llanamora. Un país que no había estado yo nunca, me sorprendió mucho, me hizo acordar en cierto sentido a India, a donde sí he estado infinidad de veces, por la gente, la manera la curiosidad que tienen los indios también, que uno se para en un lado y al rato tiene 20 personas alrededor mirándolo simplemente. Y aquí había una actitud muy parecida, diferente a otras zonas de África, por ejemplo, aunque en África o en Sudamérica los niños siempre están ahí muy despiertos, muy vivos, ¿no? Pero esto me hizo acordar mucho a India. Sin embargo, India, con su desigualdad, es un país poderoso, está en un desarrollo increíble y es un país, una potencia. Aquí no, aquí hay 100 millones de personas y lo que ves es mucha igualdad en la desigualdad. Esta es una de las escuelitas donde en muchos casos ya no había casi asistencia porque no iban directamente. Nos cuentan aquí sobre las escuelas que en el Instituto de Llanamora había unos 2.158 estudiantes, pero por este fenómeno de la sequía habían dejado de asistir muchísimo. Inclusive los mejores estudiantes, los que tenían las notas más altas, no acudían y que esperaban que con el tiempo pudieran volver. Muchos de ellos eran además huérfanos, gente que estaban en situaciones bastante críticas ya. No tienen fondos, no tienen libro de texto, cuaderno de ejercicios, nada. Y encima tienen este problema tan grave como el agua. Luego sucedió que vinieron lluvias, pero no fueron suficientes. Al menos calmaron la situación esa tan dramática e intensa que había. Pero lo más probable es que esto se vuelva a repetir, porque es un fenómeno, el fenómeno del cambio climático es algo impredecible y que está cada vez siendo más extremo, ¿no? Creo que he elegido demasiadas fotos de Etiopía, se me está haciendo largo. Bueno, y esto hablaba el otro día Pablo Tosco en su intervención, que hablaba que los niños tenían derecho a educación, alimentos, sanidad, pero que tenían derecho a algo importante como es el ocio, el jugar, cosas que se habían, en muchos casos, parece como que si estás en esas situaciones tan extremas que no tienes ni la capacidad ni el tiempo para jugar. Sin embargo, la paradoja es que tampoco es así del todo, porque ves que los niños, hasta en situaciones de guerra o en cualquier lugar, al final siempre encuentran un motivo y un huequito para jugar y divertirse. Este es el padre Ángelo Larán, un fenómeno de persona.
como tantos misioneros de estos que están, digamos que, despegados mucho de lo que es la iglesia que nosotros conocemos de este lado del mundo. Son gente puramente vocacional y que han dedicado su vida a ayudar a los demás, como el mismo Vicente Ferrer en su momento. A él lo llaman, curiosamente, se llama Ángel Olarán y le llaman Malacu, que Malacu quiere decir mi ángel. Y es un tío muy afable, y yo cuando hablaba con él le decía, yo soy Malacu también, soy ángel, soy Malacu 2. Y decía, sí, tú eres Malacu. Entonces, Malacu lleva viviendo allí en el Cuerno de África, en Etiopía 15 años, los últimos 15 años, y antes estuvo 20 años en Tanzania. Como religioso que es, creyente, dice, para mí Jesús es una persona muy importante. Lo que Él me ha dado no me corresponde, no es mío, es para los demás. Se me ha dado gratuitamente y lo tengo que dar gratuitamente. Creo que el desarrollo personal está en función del trabajo que yo pueda hacer para los demás. Desarrollar lo que tengo yo, pero no para mí, sino para ponerlo al servicio de los demás. De esa forma yo desarrollo también mi personalidad. Este es el concepto que tengo yo de Dios. Nos cuenta que el sistema en el que vivimos provoca la muerte de millones de niños y que otros tantos millones de tan solo 13 o 14 años se tienen que prostituir porque no tienen otra salida. También dice que hay quien que considera que hacerse cargo de un niño es un trabajo asistencial, que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Sin embargo, uno de los primeros derechos que la persona tiene es la comida, no es algo asistencial. La comida, la salud, la educación y el techo son derechos inalienables. Por eso antes decía que a veces tenemos esto en nuestras sociedades y no sabemos valorarlo. No sabemos la importancia que tiene el abrir un grifo y ver cómo el agua corre y que luego salga calentita y te des una ducha, por ejemplo. Y cuando ves a esta gente, como estas mujeres que tienen que dedicar una tercera parte de su actividad diaria simplemente a ir a buscar un bidón de agua, o el resto del tiempo, como también sucede en India, en muchas aldeas estas remotas donde van a buscar la leña para poder cocinar durante el día. Esa gente no tiene muchas veces una salida porque su actividad se centra básicamente en eso, en lo básico. Aquí os comentaba el tema del exilio tibetano, que empecé a trabajar en el año 97 y bueno, el exilio viene a raíz de que la invasión china en el 59, huye el Dalai Lama y detrás de él un montón de gente y todavía sigue escapando. Este Nang Pala es un paso que está situado a casi 6.000 metros de altura entre Tíbet y Nepal. Estos son los Himalayas, a la izquierda está el Everest, que no se ve, y a la derecha el Chogoyu, que es en su base donde está esto, que es el paso de Nang Pala. En todos los pasos, en ríos y tal, los tibetanos ponen banderas de oraciones como ofrendas y este es el punto clave. Ahí está el glaciar y van descendiendo unas personas que acaban de cruzar, vienen de Tíbet, están entrando en Nepal. Entonces, en su recorrido, lo que hacen es bajar hacia la primer población, que es Namche Bazaar, que está a 3.400 metros de altura, y de ahí es donde salen la mayoría de las expediciones que van al Everest, al Chogoyu, a otras zonas del Himalaya para montañeros, trekkings, etc. Entonces, Namche Bazaar es el punto donde la gente normalmente se aclimata. Vienes de abajo y ahí además puedes también conseguir todos los pertrechos que te hacen falta para ir a las montañas, etcétera, porque muchos montañeros no se vienen de Europa o de Estados Unidos o de cualquier lado con todo el equipamiento. En Nepal pueden encontrar cosas en Kathmandú y ahí en Namche Bazaar. Entonces es un punto importante y donde tradicionalmente era un punto de encuentro en el camino desde lo que era el Nepal hacia el Tíbet. De ahí venían caravanas de gente con sus yaks transportando todo tipo de cosas. Curiosamente, desde que la frontera está controlada y vigilada, esto es Namche Bazaar.
Ahí hay un puesto permanente del ejército chino a 6.000 metros de altura controlando todo esto, y ha habido incidentes, ha habido momentos donde dispararon y mataron a gente, una caravana de 20 personas que va caminando lentamente por la nieve, niños, ancianos, etc. Ahora pasa menos gente que antes, pero todavía sigue escapando gente. También hay otros puntos. Esto es ya en Katmandú, cuando esta gente, después de esa travesía, han llegado muchos con congelación, van perdiendo sus miembros, dedos de las manos, de los pies, el tejido se va necrosando, se va poniendo negro y los dedos se van cayendo. Estos piececitos son de una niña de, bueno, creo que tenía 9 años. Y lo curioso es que toda esta gente, yo los miraba y a sus ojos, ¿no? Y se reían, estaban contentos. Yo no podía entender estas cosas, ¿no? Esto fue un shock total, fue hace 20 años esto. Este chico, Taka, perdió sus 2 piernas por eso mismo. Y le pregunto, ¿pero te ha merecido la pena? Tienes 20 años, estás con tu mujer aquí joven y tenéis toda la vida por delante, ¿mereció la pena? Me dice, sí, porque estoy en un país libre. Esta niña venía con sus padres y su hermanito, y sus padres la dejaron allí para que estudien en las escuelitas del Tibetan Children's Village, que vamos a ver ahora, como tantos otros niños. Los padres se volvieron y a lo mejor nunca más en su vida la vuelven a ver. El Tibetan Children's Village es una organización sin fines de lucro con sede principal en Dharamsala, norte de la India, para el cuidado y la educación de huérfanos y niños refugiados del Tíbet. Tiene una red en toda la India, ahora hoy en día, con más de 12.000 niños bajo su cuidado. Desde 1964 hasta el año 2006 estaba presidida por Jetsun Pema, que es hermana del Dalai Lama. En 2009, Tibetan Children's Village estableció la primera universidad tibetana en el exilio en Bangalore, hacia el sur de India, donde están las comunidades y los monasterios tibetanos más grandes, porque en los años 60 el gobierno indio le dio ahí tierras a ellos en un lugar que no tenía nada que ver con lo que era tradicional para ellos, que vivían a una media de 3.500 metros de altura. Pues ahí están las asentamientos agrícolas, los grandes monasterios, y ahí han fundado esta universidad. Los objetivos de ellas son la de enseñar la lengua y la cultura tibetana, además de ciencias, artes, asesoramiento y tecnología de la información a estudiantes tibetanos en el exilio. Estos niños viven ahí en Tibetan Children's Village y como no tienen padres ahí, tienen las madres sustitutorias, como esta señora. Cada una se encarga más o menos de unos 30 niños y lo que tratan es de darle eso de lo que carecen, que es el cuidado asistencial, el cariño, el afecto de sus madres, de su hogar, de su familia. Y eso, se encargan de 30 más o menos. Esta también es una profesora y también una madre al cuidado de estos niños. Esto es algo que a mí me sorprendió y me pareció fantástico, ¿no? Que apenas llegaran al exilio empezaran a intentar recuperar toda su manera de vivir en su país, ¿no? De pensar que quizás esto no es transitorio, esto quizás vaya para largo y tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que formarles sus cabezas, tenemos que educarlos, ¿no? Esto es la hora del comedor en las mismas clases. Antes se veía unos niños que estaban preparando algo de comida también, que ayudan en estas labores. Y aquí es Transit School, que es la escuela que comentaba antes, que esta gente que mayormente son nómadas, personas que viven con su ganado en lugares remotos y que nunca han tenido acceso a una escuela propiamente dicha, al estar en el exilio, de pronto son los más vulnerables, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de herramienta para sobrevivir. Entonces los forman durante, creo que son 2 años, le dan esos conocimientos de
además de tibetano también escrito, también hindi, que es la lengua nacional de India, también algo de inglés, y le enseñan algunas cosas más para que tengan cierta capacitación y puedan enfrentarse a la nueva vida en un país donde ni siquiera está reconocido su estatus de refugiado. Están en una situación bastante de abandono, ¿no? Por eso toda esta labor de la educación y todo el cuidado de sus ancianos, de sus tradiciones y todo esto es fundamental. Ellos lo saben hacer muy bien. Tienen una gran capacidad de organización. Estos son artes tradicionales que ellos están también aprendiendo, ¿no? Y luego descubrí hace poco, a pesar de haber ido infinidad de veces por ahí, descubrí que había un lugar, Nito Bling, un hogar para jóvenes tibetanos discapacitados, que también lo publicamos en Planeta Futuro del País hace poco. Y es muy curioso porque esto surgió espontáneamente de la actitud de una persona, una mujer tibetana que se encontró, como pasa en India muchas veces, en Nepal y en otros países, que hay personas con discapacidades que por su propia familia los considera como un castigo divino. Entonces los tienen apartados o encerrados o casi abandonados como animales, ¿no? Y esta mujer tuvo la decisión de empezar a cuidar de ellos. Este chico, que es ciego, un joven con deficiencia visual y un alto grado de discapacidad intelectual, asiste a las clases de dibujo con las que cuenta el proyecto. Este tipo de actividades le permite desarrollar su creatividad y aumentar su autoestima, así como incrementar su mermada habilidad manual. En el 2009, varias pinturas realizadas por estos alumnos fueron seleccionados en el Art Festival de Tokio. Pues esta mujer, como decía, empezó en una chabolita que había ahí con 4 niños que rescató y empezó a cuidarlos. Y poco a poco esto fue creciendo, aumentó la cantidad de niños, consiguió alguna ayuda, pero no tiene ayuda ni siquiera de la administración tibetana, que tiene un gobierno en el exilio. Esta es la mujer, Naguan Lamo. Ni siquiera de la administración tibetana, pero tampoco del gobierno indio. Entonces, esto depende de los recursos que esta pobre señora pueda conseguir. Ahora, en la actualidad, tiene 50 personas a su cargo. Y, en fin, a mí me motiva, tengo ganas de poder ayudar de alguna manera, porque es una de las situaciones que están como olvidadas, ¿no? El hecho de que se publicase en el país posiblemente pueda servir de algo, aunque, claro, tiene que haber algún tipo de respuesta, si no todo sigue igual. Esta gente es muy especial, muy vulnerable en muchos sentidos. Bueno, y aquí está nuestra Victoria Subirana, una maestra catalana, creo que era de Ripoll ella, y se quedó tan impactada cuando llegó ahí a Nepal y vio las condiciones de la educación que yo luego con el tiempo me he hecho amigo de ella, ¿no? Y me contaba tantas cosas. Además escribió un libro, se hizo una película de Isiar Boyain, hizo una película llamada, no sé si es como el libro, Una maestra en Katmandú o algo así. El tema es que Vicky estaba tan impactada con esto que dijo, yo soy maestra y mi misión es educar, formar gente. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y se tiró más de un año dándole vueltas a la idea de irse a Nepal y luego lo materializó porque se desprendió de todo lo que tenía, ahorró todo lo que pudo, consiguió dinero de gente, amigos, familiares, etcétera, y se fue a Nepal. Y tuvo infinidad de dificultades porque no era llegar ahí con buena voluntad y empezar a trabajar y que las puertas se te abrieran. Tuvo montones de obstáculos por todos lados. Primero que en una sociedad con un grado importante de machismo, que hace una mujer y una extranjera aquí? ¿Qué viene a hacer en nuestro propio país?
Este era uno de los barrios más miserables. Aquí hay una zanja por donde pasa un agua infecta, donde tiran la basura y donde ella iba ahí a recoger a los niños. Entonces ella visitamos todos los lugares, conocimos la gente. Esta gente que son todos de casta baja y que no tienen ningún tipo de educación, de cultura, de información, cogían el agua esa de ahí, que pasaba con toda la porquería esa, y con esa agua cocinaban, de esa agua bebían y tal. Entonces, ellos en la escuela le decían a los niños, el agua no se puede beber así, hay que tratarla, hay que hervirla, hay que bla, 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 bla. Y los padres venían a la escuela y decían, ¿qué le decís a mi hijo que no entiendo? ¿Cómo que no podemos beber agua? Y con el tiempo los niños, la educación de los niños terminaba educando a los padres que se iban aproximando a la escuela. Esto de los pollos y la máquina de coser que vimos antes son pequeños microcréditos que daban a las familias de los niños para que pudieran tener un sustento. Ese hombre, el de los pollos, ahora vamos a ver a su hijo porque fue un caso muy especial. Esta era otra escuela, que aunque no lo parezca, era una escuela de niños riquísimos. Costaba una fortuna, eran hijos de diplomáticos, de banqueros, etcétera, etcétera. Y ella trabajaba ahí, pero con ese dinero que ganaba tenía un sustento y luego trabajaba en su escuela, que era su proyecto. Y decía que se llevaba lápices o material que tiraban los otros, los niños ricos, para tener algo para su propia escuela. Entonces, con respecto a los niños, esto es la hora de comer con los pequeñitos y tal. Ese señor, el de los microcréditos, tenía un hijo que había nacido ciego, autista. Aquí lo tenemos, es el que está a la izquierda. Ahí tenía 13 años, algo así. 11 años estuvo atado prácticamente a ese bambú que hay, a ese palo, porque era un castigo y no lo sacaban ni nada. Entonces, además de la ceguera y de otros problemas, este niño tenía una vida totalmente interior, ajeno a todo. Entonces, Vicky se lo llevó al colegio. Con el tiempo, este niño hablaba inglés, tocaba un instrumentito de música. Este es otro caso de un niño de las montañas que lo mandaron los padres o se desprendieron de él. Y él trabajaba en casa de esa señora que estaba ahí todo el día haciendo todas las labores y luego se iba al colegio, estudiaba y volvía. La mujer le daba una cama y comida, punto. Pues es triste el tema de Vicky porque las escuelas ahora se han cerrado, todos esos proyectos se cerraron. Hubo una cuestión además conflictiva, legal, hubo juicios de por medio, había un patronato que gestionaba todo y aparentemente esa gente se quedó en poder de todo. Luego todos los juicios la dejaron a ella limpia de todo cargo, pero la intentaron matar, la atacaron, la policía atacó y destruyó colegios, le pegó a los niños, ella estuvo hospitalizada, etc. Bueno, aquí está Vicente Ferrer. Ahí es cuando lo conocí yo en el 2001. Entonces había en el centro de planificación familiar, que es diferente al que tienen ahora, todos los días, 2 veces por día, las abuelas cogían a los bebés, que había 50, 60, y los bañaban en una especie de baño que es como un masaje, los retorcían todo, es una cosa increíble, con agua templadita y tal, era bellísimo eso. Ahora, por lo visto, ya el Centro de Planificación Familiar está mucho más desarrollado, no es tan básico como era en su momento, ¿no? Estas son algunas de las escuelitas de la Fundación. Aquí hay varios. Hay muchos temas interesantes. Para mí la Fundación es una de las organizaciones que es como un modelo ejemplar. Es todo, yo le he notado siempre una transparencia enorme con todo y una organización impecable en un país como India. Y claro, conocer a Vicente Ferrer y luego a Ana Ferrer, su mujer, que es de la línea de Vicente, una persona totalmente humilde, simple, entregada totalmente a estos temas. Entonces ya estaba comentando antes que desde hace 1 año y pico yo también organizo unos viajes a India, donde llevo gente a visitar India.
La gente, esto es a través de una agencia de viajes y el diario El País, la sección de viajes. La gente quiere conocer India, pero yo meto dentro de esos viajes a ciertas visitas a lugares como la Fundación Vicente Ferrer, donde pasamos 3 días ahí viviendo con ellos, comiendo con ellos, visitando los proyectos, y es impactante todo esto, lo que causa en la gente, ¿no? El ver la realidad de lo que hay, lo que existe, las situaciones con las que uno se encuentra, pero al mismo tiempo el trabajo que se está haciendo tan increíble. Ahora, si no me equivoco, se benefician cerca de 3 millones de personas, ¿verdad?, de esta hora. Es algo brutal. Esta es la unidad de neonatología. Todo esto es un poco un preludio al tema de la educación, pero bueno, aquí es sobre todo enseñar una realidad, lo que es esa pobreza de la que hablamos, gente que viene de aldeas remotas, que me contaba Moncho cuando lo conocí hace 20 años y me llevaba él a visitar pueblos por ahí, y luego el hospital, y veíamos gente, pero gente en situaciones pero terribles, y me decía, claro, están en la aldea, se cortan en el campo con algo y se le infecta. Entonces van y se curan con el curandero local con 4 hierbas. Al tiempo eso está infectado y tal, luego tiene una gangrena, entonces ya llegan al hospital para amputarle el brazo. Estuve con un médico argentino, curiosamente, que estuvo ahí mucho tiempo al principio y me decía, he visto cosas y he operado cosas que jamás me imaginaba que existían. Me enseñaba casos y tal. Y esto es tuberculosis, por ejemplo, y tal. Ese es el ambiente donde vive esta gente. Este caso es de esta niña que sus padres tenían SIDA, pero luego lo neutralizó. Eso es parte de lo que hicimos con Manuel Rivas. Y esto es lo que contaba antes, Nosotras Diosas Esclavas, fue una pequeña serie que publicamos en El País también. Esta niña, un caso alucinante, nació con labio leporino y le dijeron automáticamente que era un monstruo, feísima, y que era el demonio. Se la quitaron y la enterraron en un bosque con la cabeza afuera, la dejaron ahí abandonada, hasta que alguien la encontró y se la llevó no sé a dónde, y luego cayó esta información en manos de la fundación y al final la operaron de tal y trajeron a la madre, hicieron un trabajo de concienciación brutal, al poco tiempo ella entendió que no era ni un monstruo, ni era un castigo divino, ni nada, y ahora en ese momento la niña tenía 3 años y estaba integrada en una vida familiar normal. Este que viene ahora es otro caso también muy curioso. Gulab Jam es una niña que la conocí yo hace mucho tiempo, tenía 5 años. Aquí esto lo escribió Manuel Rivas y nos cuenta unas cuantas cosas, a ver si engancho con ello. Gulab es una muchacha de 16 años, es ciega de nacimiento. Gran parte de su cara está afectada por un gran tumor. Esto ahí cuando la vi yo con 5 años. Luego la reencontramos a los 16. La experiencia inolvidable en la escuela de la Fundación, esto ahí es en la actualidad con su madre, que abrió los primeros centros con una pedagogía avanzada para las diferentes capacidades. O sea, que tuvo una experiencia inolvidable en estas escuelas de discapacitados. Bueno, el tema, porque ahora ya entramos en otro capítulo y ahí es donde me falla la sincronización. El tema que esta chica fue rechazada por todos lados, era brillante de cabeza, había superado todos sus estudios, ya estaba en un estadio universitario y la rechazaban diciendo que no había plazas cuando sí había. Y gracias a abogados y la fundación que estuvo de por medio, se intercedió y entonces le decían que le conseguían una plaza en otro lado. Y ella dijo, no, yo quiero estudiar aquí. Tenía tal determinación y convicción que al final salió con la suya, ¿no? Pero bueno, un caso de discriminación brutal, cuando sus capacidades estaban al mismo nivel o superior a muchos estudiantes que no tenían ningún tipo de problema. Estas son zonas rurales y este es el otro tema que quería contar, que es lo que llamamos
Ingenieros Intocables Made in India, que se publicó en El País Semanal con Lola Huete Machado, que es la directora también de Planeta Futuro. Esto es el entorno de 4 chicos que se formaron también todos de castas bajas, de situaciones de pobreza, se formaron en la fundación, tuvieron luego estudios superiores y hoy en día son todos grandes fenómenos, están en las grandes empresas de Bangalore y Hyderabad de tecnología, tipo Microsoft, etcétera, todos estos monstruos. Entonces, esta gente son un ejemplo vivo en sus aldeas de algo que jamás ellos podían pensar que iban a tener acceso, ¿no? Que es posible. La educación transforma la realidad de las personas y es como contagioso, porque la gente luego piensa, si mi hermana lo hizo, a lo mejor yo también mañana puedo ser médico. Este es otro caso, otro chico que se llama Manjunatha también. Entonces aquí hay una mezcla de fotos donde se trata de reflejar el entorno más o menos de donde viene, tal, que aunque se vea todo muy colorido y muy bonito y tal, la realidad es mucho más cruda que todo esto. Entonces vemos el entorno, vemos a sus padres a veces, su familia, y luego vemos a ellos en la actualidad en donde están viviendo y desarrollando sus profesiones, ¿no? Entonces, claro, este es el ejemplo más claro de que es posible que la educación transforma las cosas, ¿no? Y aquí contaba Lola, como introducción a este tema, decía, las castas más bajas de India han encontrado un hueco para sortear su destino, formación y nuevas tecnologías. Con varios centros al estilo Silicon Valley, India crece, produce y exporta un sinfín de ingenieros al mundo. Y en este territorio importa el mérito, no el origen. Es la historia del éxito de 4 jóvenes intocables, la prueba del poder de cambio de la educación. Esta es la mamá de uno de ellos, que es ingeniero. Todos son ingenieros, son... Claro, aquí se ve como hasta casi bonito todo esto, ¿no? Colorcito, y luego ves lo que es la pobreza, aunque también es verdad que desde que llegó Vicente Ferrer a Anantapur hace 50 años, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Él eligió Anantapur porque dijo, era jesuita y dijo, quiero ir al lugar más pobre de India. Y en ese momento, por lo que fuese, parecía que ese era el lugar y allí se fue, con una mano adelante y otra atrás. Y es verdad que yo no estuve hace 50 años, lo pisé por primera vez hace 20 por ahí, y se ven los cambios. Se ve una transformación porque India está cambiando a una velocidad de vértigo. Pero posiblemente también, aunque haya más acceso a muchas cosas, ahora la gente puede comprarse una moto, un coche a crédito, antes eso no existía. O sea, hay acceso al desarrollo de alguna manera, pero al mismo tiempo también quizás eso sea la semilla del crecimiento de la desigualdad, porque no todos pueden tener eso, y luego todo eso que trae beneficio, luego es una fuente de contaminación brutal, terrible, que me imagino que muchos de vosotros igual estuvisteis en India y habéis visto, o en otros países del mundo, donde se ve la basura con la que se convive a diario, ¿no? Entonces, estamos generando una basura que además es no la basura de antes de estos pueblos, que era todo material natural, biodegradable. Ahora tenemos aceites de coches que se tiran en los ríos, plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la contaminación de la atmósfera, no hablemos, porque si hay cada vez más coches y más vehículos y tenemos combustibles que no están tratados como aquí, según las exigencias que tenemos en Europa, por ejemplo, el efecto contaminante es brutal. También es verdad que hay ciertos lugares como Delhi y otras ciudades que desde hace ya unos años a todos los transportes públicos han quitado los combustibles fósiles y están usando un gas comprimido natural. Pero bueno, todo esto está a años luz todavía de estar en una buena situación. Y aquí vienen una serie de imágenes de
la visibilidad que se le dio a alguno de estos temas. Bueno, y aquí se acaba un poco todo esto. Entonces, encantado de haber estado aquí. Gracias por invitarme. A toda la gente del Instituto Fotográfico, un agradecimiento enorme y además haber descubierto que sois una gente fantástica, que buenos profesores motivados, gente con entusiasmo. Aprovecho lo de la educación como para valorar también el esfuerzo de vosotros que estáis motivados y tratando de enseñarle a vuestros alumnos lo bonito y que es esto, ¿no? El mundo donde se quieren meter, que es el mundo de la fotografía. Entonces, gracias por invitarme y gracias a la Fundación siempre por tenerme las puertas abiertas. Y ya está, se ha acabado. Si queréis algo preguntar, aquí podemos responder alguna cosa. Pensé que iba a ser más tortuoso todo esto, porque leer, buscar las imágenes y tal, al final cogí carrerilla y ya me lancé. ¿Ahí alguien levantó una mano? ¿No? Tú pregunta, que tú eres especialista en... Hola Ángel, buenas. Dos preguntas. La primera es en referencia a alguna vez, por ejemplo, haciendo este tipo de reportaje social, te has enfrentado con situaciones de presiones de autoridades y de represiones a tu persona o a tu equipo de trabajo. Esa es la primera. Y tienes una tendencia fotográfica totalmente de fotoperiodismo. ¿Tienes alguna persona que ha sido tu gurú o tu máster que fue tu inspiración en el pasado para que tú pudieras proyectar lo que haces ahora? Esas dos preguntas. Bueno, con respecto a las presiones y eso, sí, muchas veces uno se encuentra con situaciones complicadas, ¿no? Donde por las mismas circunstancias de lo que está sucediendo o por gente que obstruye tu camino o situaciones de cierto peligro, eso se da. Nunca me he encontrado en una situación de un secuestro o cosas por el estilo, pero sí, situaciones de esas bastante. Luego, me decías... si había alguna referencia, algo. Antes le estaba contando a Brit, del diario Ara, que, claro, yo cuando me empecé a interesar por el tema de la fotografía, entonces no había escuelas, no había lugares, no había la información que tenemos ahora, que tenemos acceso por todos lados, por un teléfono, a fotógrafos, a escuelas de fotografía, hay escuelas de fotografía por todos lados, hay montones de exposiciones. Antes no era así. Entonces, a mí me tocó otra realidad y yo veía fotos en revistas que no sabía ni de quién eran, ni me interesaba la fotografía en sí, veía imágenes que me llamaban la atención. Y ahora que aprovecho que lo comentaba con Brit, el tema de una foto que me tocó bastante era de una persona que era negra y un anciano, un primer plano. Esas fotos yo las cortaba y las pegaba en la pared de mi habitación, sin saber de qué se trataba, ni quién la había hecho, ni nada. Y luego esa foto era de Richard Avedon, por ejemplo, pero yo ni sabía quién era este gran fotógrafo. Me llamaban la atención simplemente las imágenes, como me llamaba la atención lo que veía alrededor mío, me gustaba mirar. Iba caminando, yo de niño era como bastante introvertido, cuando estaba fuera de mi mundo de juegos con mis amigos y todo esto, y miraba mucho. Y luego con el tiempo, claro, he encontrado grandes fotógrafos y hay muchos fotógrafos que yo respeto y admiro y tal. Uno es el Richard Avedon, Irving Penn, Sebastián Salgado, Steve McCurry, que le han dado una paliza últimamente con sus fotos
retocadas y todo esto, pero que fue un gran fotógrafo y que cuando, a pesar de eso, todo lo que hizo bien, lo hizo bien y muy bien. Y fue un referente para muchísima gente. National Geographic y Magnum eran sus plataformas. Y entonces él trabajaba, cuando no existía el digital, él trabajaba en diapositivas y ahí no había posibilidad de trucar, ni de borrar, ni de clonar, ni nada, ¿no? Yo creo que merecidamente le dieron un palo, pero eso no desvirtúa todo el trabajo brutal, enorme, gigantesco que hizo, ¿no? Bueno, sigo el trabajo de Ángel desde hace ya más de 30 años, yo creo. Y no, quería comentarte que una vez me encontré también en un evento público con Ángel Olaran y quiero pensar que le costó horrores explicar cómo él, digamos, tenía en su mente la idea de creer en un Dios, ¿no? Después de todo lo que había contado y de todo lo que habíamos visto, realmente fue un momento un poco como crítico, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes pensar que hay algo de bondad en algún sitio remoto y que dediques tu vida a una cosa etérea? Y bueno, fue un momento como bastante emocionante y un poquito duro, pero ahí estábamos todos bastante espantados con lo que vimos. Gracias, Pablo. No sé, creo que no puedo decir mucho, ¿no?, a lo que has dicho tú, pero todas estas cosas a mí me llevan a reflexiones. Hay un mundo duro, hay situaciones súper difíciles que vemos todos los días y no solo allí, aquí. Todos los días vemos estas cosas y nuestra responsabilidad es de alguna manera tomar partido con esas cosas. Hagamos lo que hagamos y seamos quienes seamos. Siempre se puede hacer algo, siempre, en tu entorno, con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo. Yo creo que todos podemos ser activos en la medida en que podamos, ¿no? Entonces creo que hay cosas feas, horribles, y inclusive hay imágenes de otros fotógrafos que son muchísimo más desgarradoras que esto que vemos aquí, ¿no? Pero también es verdad que en el mundo hay otras cosas, y esas cosas son las que nos mantienen vivos y que nos mantienen la esperanza. Y mientras existan esas también, la vida va a tener un sentido y un motivo por el que luchar, ¿no? Entonces creo que en lo que a mí me toca, yo entendí que lo entendí hace no mucho tiempo, y esto lo he contado un par de veces y ahora lo voy a decir otra vez. Fue cuando empecé el trabajo con el Tíbet en el exilio. En mi segundo viaje, después de haber encontrado a esta gente con los pies congelados y todo esto, yo vine aquí a Madrid, se publicó en un suplemento dominical inmediatamente y tal, y digo, esto tiene más, esto no se queda aquí, ¿no? Y digo, tengo que volver. Y digo, quiero ver al Dalai Lama. Claro, el Dalai Lama, como si fuese... Entonces yo no tenía 20 y pico años atrás, 20, no había internet y tal. Entonces mandé un fax a la oficina de un departamento de la administración del gobierno en el exilio. Y me conceden una audiencia 2-3 meses después. Bueno, el tema es que fui. Y luego me tiré 15 días en su entorno, siguiéndolo, haciendo montones de historias y tal. Pero tuve un momento que era una audiencia, él y yo, los dos solos, durante un tiempo bastante largo, en el que yo le hice una serie de retratos, pero al mismo tiempo le conté lo que estaba enseñando y le mostré esas fotos del paso este, ¿no? Y él me decía, esto lo tiene que conocer el mundo, esto que está pasando y tal. Anecdótico. El tema es que mientras hago las fotos, uno dispara, se toma un respiro, lo mira, le hace una pregunta y tal. Y una de las preguntas era, ¿usted sigue haciendo fotografía? Yo había leído que un tiempo atrás él y el rey de Bután tenían la afición de la fotografía y con unas Rolleiflex que tenían hacían fotos y se intercambiaban, jugaban, ¿no? Eran
jóvenes, él vivía en Tíbet, igual tenía 18 años o algo así. Y me responde que no tiene tiempo de hacer fotos. Él se dedica a otras cosas, ¿no? Y me dice, de todas maneras, ¿qué importancia tiene una fotografía? Claro, y me lo dice a mí que soy fotógrafo. Y yo de repente digo, bueno, yo es que yo me gano la vida con esto, pero al mismo tiempo lo utilizo como un vehículo de comunicación, papá. Y me dice, me cortó directamente, me dice, lo tuyo es diferente. Me dice, estás haciendo un servicio. Y que te lo conté antes, esto me preguntaba sobre esto. Y claro, yo no le hice mayor caso. Que me lo dijo y ahí quedó la cosa. Bien. Y meses después, estando ya en Madrid, de pronto me vino así. ¡Pum! Como dicen en Argentina, me cayó la ficha. Cuando cae la ficha en la máquina, clic y se encienden todas las luces. ¡Ping! Estás haciendo un servicio. Y digo, esto se corresponde con una necesidad que yo tenía en ese preciso instante de contar de utilizar la herramienta que tenía la fotografía para contar historias que fueran útiles de alguna manera. No simplemente hacer mis retratos que hacía entonces, no sé si tú llegaste a ver algunas cosas que hacían en blanco y negro, retratos con desnudos, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, no sé qué, fantasías, ¿no? Historias que estaban bien en su momento, pero que en un momento digo, ¿y esto para qué sirve además de alimentar a mi ego, ¿no? Y entonces ahí estaba yo buscando algo, un cambio en mi vida. Y fue donde esta frase hizo el clic ¿no? Entonces, de ahí entonces me he dicho que, bueno, es una responsabilidad que tengo como persona en la vida de hacer algo útil. Y si eso sirve como para dar información, para que tomar conciencia a determinadas personas de cosas que están pasando, pues ahí de eso se trata, ¿no? Y más no se puede hacer. A veces lo que haces, ahí se diluye, no sirve para nada, pero otras veces sí sirve, ¿no? Se acabó. Gracias. Bona tarda, buenas tardes. Cerramos estas jornadas en su tercer día. Nos presentamos, venimos de la Fundación Vicente Ferrer. Os agradecemos a todos la asistencia. Yo que he podido estar los 3 días, veo caras que habéis repetido los 3 días. Creo que nos hemos llevado todos las mismas impresiones, muy buenas impresiones. Impresiones que llegan al corazón a través de los ojos, a través de las imágenes que todos estos fotógrafos que estos días nos han acompañado nos han hecho ver, ¿no? Yo creo que el tema de la pobreza y la infancia es un tema que nos conmueve a todos y esta visión que ellos nos han dado de la pobreza infantil en todo el mundo creo que aún nos ha llegado más al corazón, ¿no? Y nos ha hecho pensar muchas cosas en la pobreza de países que están fuera, muy lejos, y en la pobreza que tenemos aquí al lado, ¿no? Nosotros hoy vamos a hacer foco, vamos a hacer un zoom sobre la pobreza infantil y cómo afecta a las niñas.
Y como somos Fundación Vicente Ferrer, tenemos que hablaros de la pobreza infantil, cómo les afecta a las niñas de la India con las que estamos trabajando en la Fundación desde hace, el año que viene ya cumpliremos 50 años. Nacer mujer a la India no se os escapa a ninguno de vosotros si leéis un poco, que es enfrentarse a una vida bastante dura. Es verdad que poco a poco se van dando pasos hacia el empoderamiento de la mujer, pero queda mucho por hacer para lograr un cambio definitivo en las mentalidades y especialmente en las mentalidades de las personas que viven en las zonas rurales, castas desfavorecidas, que son precisamente con las que trabaja desde hace 50 años la Fundación Vicente Ferrer. En estos 50 años la Fundación ha tenido claro y ha podido comprobar que no hay una prosperidad posible para las mujeres y las niñas, no hay posibilidades de futuro para ellas, para romper la pobreza extrema, si no se rompe con la discriminación. La Fundación trabaja con un sector mujeres, pero todo este trabajo que hace para evitar esta discriminación lo hace también desde el resto de sectores en los que está trabajando. La educación se ha puesto en evidencia estos 3 días, que es una de las herramientas más potentes que tenemos para luchar contra la discriminación y no escapa al caso de las mujeres. También la educación es el único arma que tienen muchas mujeres del mundo para escapar de esta discriminación. En las aldeas donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer, hoy en día el 100% de las niñas está escolarizada en primaria, un 80% en secundaria, y ahora el trabajo es intentar que ese 20% que nos queda sea también un 100%, para evitar así matrimonios antes de los 18 años y conseguir que esas niñas puedan seguir sus estudios, encontrar un oficio, organizar su familia en el momento y como ellas quieran. Hoy aquí, hablando de pobreza e infancia, no podíamos desde la Fundación dejar de explicaros estos temas. Y la verdad es que hemos tenido la suerte de que Doreen estaba estos días por aquí. Ella viene, habéis visto que ha llegado justo para la presentación porque viene de Madrid. Ha estado presente y participando en el Congreso Internacional de Mujeres Rurales, que ha tenido lugar estos 2 últimos días, y le pedimos, por favor, que al volver a Barcelona pasara por aquí y compartiera un rato con nosotros. Os la voy a presentar muy brevemente. Doreen nació en Madanapale, en Andhra Pradesh. Hace 43 años que trabaja en la Fundación Vicente Ferrer, cursó estudios de secretariado en la Cámara de Comercio en Bangalore y es experta sobre todo en el tema de mujer. Sus inicios en la organización fueron en 1975 como secretaria personal de Vicente Ferrer. Tras trabajar en diferentes sectores del programa de desarrollo y animada por Vicente y por Ana Ferrer, empezó a dirigir el sector mujeres de la Fundación, que lleva funcionando desde el 1982. Ha sido su máxima responsable hasta este mismo año. Su objetivo principal como directora de este sector de mujeres ha sido conseguir la igualdad de este colectivo en las zonas rurales de la India, y ha trabajado, lo ha tenido claro desde el principio, con ellas para lograr junto a ellas su independencia. Doreen, Yes. your time. Thank you. Thank you very much for the introduction. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sorry we have been late because when we arrived, we lost the luggage. And so we had to wait for another half an hour. Bueno, buenas noches. Me disculpo por haber llegado tarde porque la aerolínea nos ha perdido las maletas y es por eso que hemos llegado justísimo. First of all, I would like to thank Ángel López Soto, who is a real photographer. And looking at a picture, you can just say what is happening. Because when I entered inside, I just said, well, there's a little girl from my village who's writing there the alphabet. And so I was so happy, to see something like this I've never seen before. And for that, I'm very thankful to him, because by looking at a picture, what you can say in that.
que agradece a Ángel López haber haber mostrado estas imágenes. No sé si todo el mundo entiende inglés, pero si todo... Veo que todos os sentéis muy bien. Y que le ha sorprendido mucho cuando ha llegado a ver una imagen de una chica de su pueblo escribiendo en una pizarra, y ha agradecido a Ángel y a su capacidad como fotógrafo. You will have to break short, to make it, because yeah, okay. I'm not a translator. Okay. So good at it. Okay. I think you already understand the situation in Anantapur district, where we are working in the south of India. And yeah, I go like that. Yeah, that's Okay. good. Creo que todos entendéis la situación en el distrito de Anantapur, en el sur de la India. And the poverty is there because of drought conditions. And in those drought conditions, most of the time, the women and children suffer a lot. There is no education for women, and they never like to send girls, because girls are unwanted children in that family. La pobreza existe en el distrito de Anantapur, sobre todo debido a la sequía. Y en la pobreza son las mujeres y los niños los que sufren más y los que están en una situación de más vulnerabilidad. And these families, they will live in poverty, and they suffer a lot. And the children also will suffer with a lot of emotional resources. They do not have them. And what I'm going to speak today is about what the foundation, Vicente Ferrer Foundation, is doing for the women and for this type of children. Las familias en los pueblos, y particularmente los niños y las niñas, sufren esta situación, les afecta a nivel emocional, sobre todo por la falta de recursos. Así que os voy a explicar qué es lo que está haciendo la Fundación Vicente Ferrer para cambiar esta situación. 31% of the world's multidimensional poor are in our country, and they lack health, education, and their standard of living is very poor. El 31% de las personas pobres, considerando el índice multidimensional de pobreza, viven en la India. Yeah. Sorry, the last one. And Can you repeat the last one? the last one, huh? Okay. Education and standard of living is poor. Y esto afecta al nivel de vida y la educación y el acceso a la sanidad. And es decir. malnourishment is there, child mortality, Hay and education. Hay They un suffer with índice that. alto de mortalidad infantil y de malnutrición. Apart from all these things, unfortunately, we are living in a society where even a child with secure family is not safe out of abuse. Aparte de estas cosas, incluso los niños que viven en familias con unos mínimos recursos no están exentos o siguen siendo vulnerables a la violencia, al abuso. Yeah. 90% of teenage girls are suffering with anemia. And if you see the blood count, the hemoglobin, it's the maximum for these girls and women is 7 grams. El 90% de las niñas y adolescentes sufren de anemia. El máximo que tienen en general son 7 gramos de hemoglobina en sangre. And most of the time, because of not wanting to have girls, you know, in the population, there are, for every 1,000 men, there are 914 women. La consecuencia de que muchas familias no quieren tener niñas es que de cada 1.000 niños varones que nacen solo 914 niñas. And it already shows that discrimination for girls. Esto muestra ya la discriminación hacia las chicas.
And in the Indian Constitution says that all children, whether it is boys or girls, up to 14 years, they should be in school and it is free education for them. La Constitución india dice que todos los niños y niñas hasta los 14 años deben estar escolarizados gratuitamente. But the dropout rate is more than 45% before the 5th class. Pero antes del quinto curso, el grado de abstención, de abandono escolar, es del 45%. Yeah. So in this kind of conditions where women and girls are suffering, the foundation is doing many things for girls' education and also the boys. For the girls' education, it is having a special provision of sponsoring those children and giving them scholarships for higher education. La Fundación hace muchas cosas, sobre todo para garantir el acceso a la educación de los niños y en particular de las niñas, y sobre todo a través del apadrinamiento, el programa de apadrinamiento de la Fundación. Yeah. Se dan muchos incentivos y becas para que puedan acceder a... And always it makes sure that 50% are girls. Y siempre intentamos, cuando digamos, escogemos a los niños y niñas, que la mitad sean niñas. O sea, cuando hacemos los exámenes. Yes. And also for them to have better jobs, they have also started these schools where they are teaching them the languages. And with those languages and little bit of the communication skills, they are going forward. And they are in, maybe some of them also will be in Spain working. And there's a possibility for them to get different types of jobs anywhere in the world because of the languages they know, and they also they can get a job in a government or even in the foundation, anywhere. Uno de los proyectos educativos que tiene la Fundación es la Escuela Profesional de Idiomas, en la que se educa a chicas y chicos graduados de la universidad con graduación. Se les enseña idiomas extranjeros y lo que llaman soft skill, que es como capacidades de expresión, ofimática, etcétera, para que puedan acceder a trabajos de calidad en grandes empresas, en el gobierno. Y ya tiene un grado de éxito, así está siendo muy exitoso ya con muchos alumnos que están en empresas. Speaking about children and their way of being suffering is like there is a big child labor in India. 10.13 million child laborers are there between 15 to 14-year-old. 10 million children. En India existe un grave problema de trabajo infantil. Los datos marcan que hay se estima que hay unos 10 millones de niños trabajando. And every 57 minutes there is an abuse on a girl or a woman. Y cada 5 o 7 minutos una mujer sufre un abuso. And every 77 minutes, there is a woman being killed or killing herself because of dowry. Y alguna mujer, cada 77, y cada 77 minutes. Cada 77 minutos una mujer se suicida debido a causas relacionadas con la dote. And every 3 minutes, I think, a girl or a woman is being troubled by men. Y creo que cada 3 minutos una mujer recibe algún tipo de acoso por un hombre. So in this type of conditions, and there are many children who are being abandoned by the families, and there are children who are missing in the families. En este tipo de condiciones hay muchos niños también que son abandonados por sus familias o que desaparecen. So there is actually a government program, central government program, which is called Child Helpline. And this Child Helpline has a free toll number, which is 1098. Existe un programa del gobierno central que se llama el Childline, que es una línea de atención a la infancia con el número 1098.
And this central government is working through the NGOs, and they have selected also Vicente Ferrer Foundation to take up this program. La implementación de este proyecto es a través de otras ONGs y entre ellas está la Fundación Vicente Ferrer, que recientemente ha acogido. And the main job this does is maintaining a call center 24/7. Night and day, they have to work on that. And every day, almost, you get 15 to 18 calls. Either it is early marriages of a girl, or it is a missing child, or it is child labor, and sometimes children themselves calling for the problems they are facing in the family, that they are being mistreated by the parents. La base del proyecto es mantener una centralita que atiende 24 horas los 7 días de la semana. Y en la Fundación nuestra experiencia ha sido que cada día recibimos unas 18 llamadas de casos de denuncias sobre trabajo infantil, sobre matrimonios infantiles, o incluso son los mismos niños que llaman para denunciar sus propias situaciones. So for this we have been popularizing the number 1098 and trying to get everyone, the children, the elders, everybody in the villages, and the foundation works in more than 3,500 villages, where everyone should know this number so that they can call and get the help. Anyone can call for to that number. And estamos popularizando el número para que todo el mundo lo conozca en los pueblos. Trabajamos en unos 3.500 pueblos en el distrito de Anantapur. Lo que queremos es que todo el mundo conozca este número y pueda llamar. Because the foundation is not alone while working in this program. Because this is a government program, there are 5 different government officials are involved in this. First of all, you get police. La Fundación no trabaja sola en este proyecto. Hay 5 oficiales del gobierno que también trabajan. El primero es la policía. You have the district protection officers. La protección infantil del distrito. Sí, Yeah. And then you have the Juvenile Justice Board members. ¿Y el panel de justicia juvenil? I don't know. Sí, ¿entendéis, no? Yeah. Juvenile justice is for those children who are in the teenage. Yeah? Sí, para It's like niños 17, up to adolescentes, 17 es decir, years. el Departamento de Justicia tiene un departamento especial Because para the law adolescentes. is different for those children. Porque la ley, evidentemente, siendo Yeah. menores es diferente. Then you have the Child Welfare Committee, which is also appointed by the government, and they have the right, when you find a child, where to do and which school they have to be admitted and things like that is done by the CWC. Luego está entiendo, los servicios sociales para los menores y son los que se encargan de decidir qué va a pasar con el niño y Yeah. quién tendrá la potestad. Yeah. Okay. So when a child or a child marriage is happening, when you get a call, all these 5 departments at the village level, whoever are there, and from the administration, all of them together will be working and then trying to stop the early marriage or trying to see what type of decision they should be taking there. Entonces, estos 5 actores conjuntamente deciden exactamente qué va a pasar con el niño y cómo van a lidiar con cada situación. And in the last 6 months, through this department, we have been able to see that 354 girls not getting married at that early age, before 18 years, they were rescued from that and they are put back into schools. Most of the time, the age of a girl mostly getting married is 14 to 16, and 16 years is the highest number. En los últimos 5 meses hemos podido ver cómo se han parado 354 matrimonios infantiles. La mayoría de las niñas tenían unas edades entre 14 y 15 años. La mayor de ellas tenía 16 años. And these 6 months we have also begging children, 32 begging children, they have been rescued and put back into schools. And 35 from child labor.
En estos 5 meses también hemos rescatado 32 niños que estaban en situación de... estaban pidiendo caridad en las calles y 35 niños que estaban trabajando. And for all these children, many times they do not have a proper place. So the foundation is running a shelter home, which is a short stay home, but then it is only for girls and women. Muchos de estos niños no tienen dónde ir cuando son rescatados. En la Fundación para las Niñas y para las Mujeres tiene un centro de acogida donde las niñas pueden estar un tiempo hasta que encuentran una So solución. these girls or women who are in the shelter home, counseling is done to them, and a skill will be taught to them. And if they can go back to schools and colleges, free education is being given to them. And then when they are on their own, they leave the shelter home. A estas niñas y a las mujeres se les da cobijo y aparte asesoramiento, se les enseña capacidades, sobre todo a las mujeres, capacidades para que puedan desarrollar un oficio, y a las niñas en edad escolar, si lo quieren, se les paga la educación. And going back on the health conditions of these children, and also girls and women, the foundation does a lot of work. We are running 3 hospitals with 565 beds in 3 different villages. A nivel sanitario, de acceso a la sanidad, la Fundación sí que tiene un trabajo muy notable. Tenemos 3 hospitales, en total con casi 565 camas. And for those children below 5-year-old, every day there is a millet which they make porridge and an egg is given for them. Every day. También existe un programa nutricional para niños menores de 5 años en los que se les da ragi, que es un mijo, y huevos. Yeah, and there is also the immunization, which the foundation takes the responsibility and then tries to do that for the children. La Fundación también ha tomado la responsabilidad de asegurarse de que todos los niños reciben la inmunización necesaria. When they are sick, there is a referral system where they all can go to the hospitals, to our hospitals, and if they have to go back to a higher institution, then they will be referred by the foundation free of cost for children. Aparte de los servicios que damos a nivel hospitalario, hay un sistema de referencia en que si los casos necesitan un tratamiento superior, se les delega a otros hospitales y los gastos los cubre la Fundación. Taking into consideration the child's development, the foundation works on family development and gives them a good house to live so that even the child can grow better and study well. A nivel de desarrollo de la infancia es muy importante también basarse en el desarrollo de la familia. Entonces la Fundación asegura que todas las familias tengan una casa digna donde vivir y se les apoya también en el acceso a los servicios básicos. And for women, the livelihood programs are given to them, like income generation programs, and so that they can thrive on that. And even in the drought conditions, they can remain and have their at least 2 meals a day. También hay un programa para facilitar que las mujeres puedan acceder a un trabajo digno o actividades de generación de ingresos. In the last part, sorry. The women and The livelihood for the women, income sí, generation programs. y sobre todo para generar resiliencia en frente de la sequía. Yeah, yeah. And on the education side, every year 20,000 children are being scholarships. En educación, 20.000 niños reciben becas cada año, Out of that, 46% are always girls. de los cuales 46% son niñas. And if the children are studying well and they are merit students, 10% fees and everything, the costs are borne by the organization. Si los niños estudian bien y son meritosos, la Fundación paga el 100% de los costes de sus estudios. From the middle school, for them to continue education, the foundation gives for every child, every year, whether it is a boy or a girl, 700 rupees into their bank account,
so that they can continue the education. And bicycles are given also for them from the village so that they can easily go back to their schools. Para promover la continuación de los estudios, a los niños se les da, los niños apadrinados reciben 700 rupias anualmente en sus cartillas. Aparte, también la Fundación da bicicletas a los niños de secundaria para que puedan llegar a los centros de educación secundaria que suelen estar en pueblos más grandes que los suyos. And I think now I close whatever I need to say. If you have any questions, if you can ask, please. We'll be able to answer you better. Thank you. Yeah, I think. Si tenéis preguntas, supongo que todos habéis entendido. Hi, good evening, and welcome, of course, to Barcelona. Thank you. First of all, I would like to mention a little quick story. I have been 2 times in south of India, in Cochin particularly, Okay. and I have such a great experience, such a fantastic culture you have, and such a great, of course, people as well. And as you mentioned, I have noticed as well the difficulties that not only adults, but in this case, particularly with children and adolescents. Yes. So my question will be regarding, and it's very similar to my country, I'm from Mexico City. It will be regarding that if you think you could find any particular root of the problem, perhaps could be religion or education, mentality, even, for example, law in the Constitution, that it doesn't apply to the rights of the kids. I know it's a huge problem. I know it's a huge, let's say, window of troubles altogether. Yes. So, but you could find a cause, which could be, and if also government is paying attention, because as far as I know also, the huge contrast of economy is also in India. You have richest man, also men in the world, and you have the poorest people too as well. Yes. So anyway, thank you. Yeah. I think the main cause is the patriarchy where we are living in now. Because of the patriarchy, there are, the power is in the hands of the man, and the women are in the secondary stage. Like I always say, the power is there, and the women are supposed to be doing service. You see, which has no value, or they don't recognize it. Yeah? Creo que la principal causa es el patriarcado en el que vivimos. El poder está en las manos del hombre, las mujeres sirven, no tienen voz ni visibilidad. And a man, I always think, they have to have a mother. They want a wife. But why they don't want to have a girl child? You know, this is a very big question where you need to think about it. Because they feel this one is poverty, another is they need to spend a lot of money on her. The third thing is marriages are very expensive in India, and there is this dowry system which is killing really many girls. No? And families also suffer a lot because of the dowry. Siempre me pregunto por qué los hombres quieren tener una madre, pero luego no quieren tener hijas. Parte del problema es evidentemente la pobreza, porque es caro mantener una hija, y sobre todo el sistema de la dote, el dowry. Cada año mueren muchas mujeres debido a este sistema. Las bodas son muy caras, exactamente debido a esto. And in this patriarchy, when we are seeing how a woman is being treated,
the domestic violence is 80%. 80% of women in India face domestic violence because they have no respect, they do not value the women's work. And so what we thought of doing is, let us conduct some workshops for men and let us see if they can think better and change their mindset. En el problema del patriarcado, no tratamos, bueno, en el que no se trata bien a las mujeres, el 80%, de hecho, el 80% de las mujeres en India ha sufrido violencia doméstica. No hay respeto hacia ellas, no se valora su trabajo. Por eso en la Fundación hemos empezado a hacer talleres para explicarles a los hombres lo que representa el patriarcado. But then in these workshops, they themselves come up with, okay, woman is working 16 hours a day. And then, okay, without her, the family can't go forward, the children can't be taken care of, everything. And then they say, yes, we need to respect. But when they go back home, it's the same thing again after some time. So what we are trying to do now is, we are trying to pick up those boys from 11 years to 20-year-old boys who are there either in the college or even in the villages many times when they are doing farming work. We get them and then try to speak to them about how they need to respect women and their own family girls. En estos talleres, los hombres realmente se dan cuenta de, bueno, pues mi mujer trabaja 16 horas al día, sin ella no podríamos tirar adelante la casa, no funcionaría nada, pero cuando vuelven a casa todo se pierde y nos hemos dado cuenta que parece que no sirve para mucho. Entonces, la estrategia que hemos tomado es hablar o hacer sensibilización con los chicos de 11 a 20 años y explicarles también qué es el patriarcado, cómo deben comportarse, que hay que respetar a las mujeres. And at least the boys have come up after 2 or 3 workshops and they have thought about it and they have come to an understanding that in their villages they will not trouble any girls and they will see that all the girls in the villages are being protected and their respect even towards their mothers, there is some little change. So then we thought, well, let us leave all these elderly men and then try to start, these are going to be the next men, so let us try to do these workshops, which maybe we can find a lot of change and then maybe this world can be a better world. So where women can have respect and they can live with dignity and happiness in their families. Al menos los chicos con los que hemos hecho estos talleres han vuelto habiendo hecho una reflexión y nos dicen que han decidido que no molestarán más a las chicas de su pueblo y se comprometen a respetar a las mujeres, incluyendo a sus madres, y proteger a las chicas para que no reciban abusos también. Nos hemos dado cuenta que realmente es mucho más eficaz tratar con los chicos jóvenes porque son los chicos del futuro y a lo mejor de esta forma pues realmente podemos cambiar el mundo. And about the law, there are a lot of acts. For everything there is an act, there is a law. But on the ground, it's only on paper. It doesn't work, you know. Because either way, we have been asking even the early marriages of girls. There is a law which says a parents who get a child married before 18 years, they will be jailed for 2 years and they have to pay a fine of 1 to 2 lakhs. But it's not happening. Everyone will take an undertaking from them and they are leaving them free. Because you must be knowing there is a lot of Sobre las leyes, en la India, de hecho, hay leyes para todo, pero solo son en el papel, no funcionan. Por ejemplo, existe la ley contra el matrimonio infantil, en la que se pena con 2 años de prisión a los padres si arreglan el matrimonio de sus hijos menores,
y además tienen que pagar multas de entre 100.000 y 200.000 rupias. Esto es mucho dinero, son unos 1.000, 2.000 euros, igual un poco más. Lo que pasa en la realidad es que muchos de ellos acaban sobornando a los policías, se van a casa y no sucede nada. Hello, ma'am. My name is Imran. I'm from Kashmir in the north of India. Yes. My question for you is, do you have any plans of extending your operations in other parts of India? As you might know about the conflict in Kashmir, for example, there is a lot of potential for organizations and the kind of operations that you've been doing in Andhra Pradesh. Yes. So are there any plans, and what exactly is holding you back from taking these initiatives in other parts of India? Thank you. Okay. Our founder would really like that we go everywhere. But we have been first in Anantapur for a long time. And now slowly we have come to other 8 districts. And we were also thinking about up to Bihar, but not Kashmir, because we also have to have the resources, the staff to work for it. Because when they are trained, the language problem will be there. So even when we were working in Gujarat, or when what do you call them? When we had all this in Tamil Nadu or in Gujarat also, we were there. But a very few of us could speak little bit of Hindi. If there is no communication, then it's very difficult for us to work. So our founder has written one dharma. I think you know the meaning of dharma, no? That's a code of conduct for the organization and for all of us. He said that reach as many poor as possible. And if you have the resources and if you have the staff, you can always go. But then it's going to be very difficult to go so far away with all these other problems, no? What about collaborating with other organizations? There are a lot of NGOs that are working across different states in India. So what about having some form of collaboration with them? We didn't have any collaboration as such, but we have a network of it. We used to have we had a network of many organizations, but it is only in Andhra, not going further to other places. But when we needed somebody to help us, like building toilets, we went up to Orissa and got the NGOs to help us. So this is there, but not that network with other NGOs like that. Hago un pequeño resumen, porque esto me está costando mucho. I'm sorry. Imran preguntaba de por qué solo en Anantapur, por qué solo en Andhra Pradesh. Él viene de Jammu y Kashmir y Cachemira y le preguntaba a Doreen pues por qué la fundación no había considerado expandirse. Y ella ha explicado que Vicente Ferrer, nuestro fundador, quería que fuésemos a todas partes, incluso pensó en Bihar, pero la realidad es que no tenemos los recursos a nivel de personas, sobre todo, y sobre todo que India es un país muy grande con muchas lenguas y hay un problema de idioma también. Un problema de idioma que tuvieron, por ejemplo, en Gujarat cuando fueron para las tareas de reconstrucción post el terremoto y que les impide a salir a más sitios. La Fundación tiene uno de los dharmas de la Fundación, de los códigos de conducta, es llegar al mayor número de personas necesitadas que se pueda, siempre que tenemos los recursos. Y luego ha hablado también de que trabajamos bastante en red, lo que pasa que no nos vamos igual tan lejos como el norte, los Himalaya, pero sí trabajamos en red y, por ejemplo, en la construcción de letrinas en el programa Swachh Bharat recurrimos a organizaciones que están hasta en el estado de Orissa. Very well explained. Thank you. ¿Ya está? I think that's it, Doreen. Thank you.
Thank you very much for the patient hearing. And I would say again sorry because we were very late, but still I think. Muchas gracias por vuestra paciencia y me disculpo otra vez por haber llegado tarde. And that's it. Y ya está. Thank you. And God bless all of us.